Buenos días a todos, compañeros. Nos encontramos el día de hoy reunidos para hacer el panel educativo. Vamos a hablar sobre la Organización para la Sostenibilidad Fiscal del país. Vamos a hacerlo basados en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es la entidad que nosotros como conocemos, que se encarga de la parte fiscal. Sean bienvenidos, compañeros. Heidi Yurani Beltrán, buenos días. Buenos días, Paola. Buenos días, Jordan. Buenos días para todos. Nuestro compañero Jordan Steven Spitia, buenos días. Buenos días, Joana. Buenos días, Heidi. Buenos días, compañeros. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este gran panel educativo. El tema que se va a manejar va a ser organización, diseño organizacional, enfoque organizacional, gestión pública, responsabilidad fiscal. Vamos a dar respuesta a nuestra pregunta aplicada y vamos a hacer nuestra aplicación de la práctica. Algunos conceptos básicos y por último daremos paso a nuestro panel de expertos con grandes invitados el día de hoy. Entonces, cuéntanos, Jordan, ¿qué tienes para decirnos en cuanto a organización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público? Claro que sí, la organización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como tal se encuentra representada básicamente de una manera y es centralizada, ya que pues a nivel gubernamental también nos manejamos mucho sobre la parte del centralismo en donde hay una cabeza primordial que empieza a delegar funciones a las demás subcabezas, por así decirlo, y de ahí empezar a dar un lineamiento. Esa como tal es la base de la organización que está manejando el Ministerio de Hacienda y Crédito actualmente. Gracias. ¿Y qué nos puedes decir sobre el enfoque organizacional, Jordan? Vale, el enfoque organizacional que está como tal, en el cual está enfocado la Hacienda el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Hacienda y Crédito se basa como tal en llevar procesos de resultados de maneras claras. La intencionalidad, ¿cuál es? Tener una idea clara y proyectarla a futuro. El ministerio como tal lo que se encarga es que estas ideas se den de una manera muy consecuente y que se pueda llevar a cumplir tanto de manera con las entidades gubernamentales como con las entidades territoriales para asimismo lograr generar y tener una sostenibilidad fiscal. Gracias, Jordan. Heidi, cuéntanos, ¿cómo se encuentra estructurado, diseñado a nivel organizacional el ministerio? Bueno, principalmente debemos entender que hay un decreto que es el que regula el diseño organizacional del Ministerio de Hacienda. Entonces, basados en eso, se genera la estructura que pues ya más adelante nuestros expertos nos van a tocar ese tema un poco más ampliamente, pero sí, básicamente es que está regido por un decreto, todo esto se hace por decreto. Ok, Heidi. ¿Y qué nos puedes decir en cuanto a la gestión? Bueno, la gestión. El ministerio tiene varias herramientas pues, para gestionar, como entre ellas está, bueno, un momento. Hay un modelo integrado de planeación y de gestión, MIPG y entre otros, pues que como ya lo decía anteriormente, simplemente hacemos como una introducción y ya más adelante todas las preguntas, todas las dudas nos las van a resolver nuestro panel de expertos. Muchas gracias, Heidi. Bueno, y en cuanto a la responsabilidad fiscal. Es algo muy importante que pues debemos tener en cuenta, que es el tema de la gestión de las finanzas de nuestro país, que pues es un tema muy importante en cuanto a la deuda pública, el endeudamiento que tenemos, cómo manejamos los ingresos sí, cómo manejamos el tema de los recursos del Estado, que debe ser de manera transparente y cosa de tener una economía sostenible y pues también que coordinar, que no haya como caos, porque pues obviamente se va a ver reflejado en la economía. Ok, Heidi, muchas gracias por esto. Vamos a dar paso a la aclaración de nuestra pregunta aplicada, donde
vamos a hablar de los aspectos a nivel nacional y las diferencias a nivel territorial en cada uno de los aspectos que tenemos en el área. Entonces, tenemos que a nivel nacional, que es lo que más cobija el Ministerio de Hacienda, se ve positivamente, mientras que a nivel territorial vemos muchos desbalances, que es lo que hoy en día la problemática de no hablar el mismo idioma a nivel nacional como a nivel territorial. Para ello, una de las principales propuestas que tenemos nosotros como estudiantes de acuerdo al trabajo de campo que se realizó está en comprender la dinámica tributaria nacional y territorial para lograr una gestión pública efectiva y fortalecer la descentralización, promoviendo un desarrollo regional, equilibrado. Como futuros profesionales de la administración pública, para nosotros es importantísimo mejorar el recaudo propio y promover la justicia fiscal en cada uno de los territorios. Algunas de las estrategias que podemos manejar está la alianza coordinada con niveles de gobierno, está la asesoría técnica personalizada, está la plataforma digital de soporte y la planeación participativa y consensualizada. Esto nos permitirá una mayor autonomía y eficiencia en la gestión territorial, herramientas prácticas para la formulación y seguimiento presupuestal, reducir el margen de error comúnmente mediante acompañamiento técnico y mayor transparencia en cuanto a control y gestión del municipio o del territorio. Esto a través del monitoreo constante y la rendición de cuentas. Vamos a hacer una breve introducción para el tema que va a tratar o lo que se van a enfocar nuestros panelistas invitados el día de hoy. Antes que nada, queremos hacer un contexto de la información que ellos nos van a brindar para que tengamos un poco más claro esta información al momento de escucharlos a ellos. Entonces, sostenibilidad fiscal. ¿De qué se trata la sostenibilidad fiscal? La sostenibilidad fiscal a nivel general, pero en Colombia específicamente, habla de la capacidad del Estado que tiene para mantener sus finanzas públicas en equilibrio a largo plazo. Esto generando ingresos suficientes y controlando una deuda pública. Algunos de los principios esenciales que tiene la estrategia fiscal es la necesidad de financiar reformas y programas sociales económicos, alcanzando una mayor justicia social, el compromiso con la sostenibilidad de la deuda y las finanzas, el cumplimiento estricto de la regla fiscal y la preservación de la estabilidad macroeconómica. ¿Cuáles son los pasos que se hacen para esta sostenibilidad fiscal? Está el diagnóstico, la formulación de metas fiscales. Aquí quiero hacer un paréntesis porque acá hablamos del marco fiscal de mediano plazo. Este está establecido en la Ley 819 del 2003, en el cual es un documento que se presenta anualmente el Gobierno Nacional al país, las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes antes del 15 de junio de cada vigencia fiscal. Este documento se presenta con las proyecciones macroeconómicas y fiscales para los 10 vigencias fiscales siguientes. Y tenemos el marco de gasto a mediano plazo, el MGMP. Esta es la proyección repriorización del gasto, que a través de la cual las decisiones presupuestales anuales son conducidas por la política y disciplinadas por un restricto de recursos de mediano plazo. Este MGPM nos ofrece referencia en sectores sobre los recursos presupuestales con los que se podría contar 3 años siguientes si no se presentan cambios en alguna coyuntura económica, política o social. El tercer paso es la planeación del presupuesto, que está en cargo del presupuesto general de la nación. Está el cuarto, que es el gestión del gasto público. El quinto, que es el manejo de responsabilidad de la deuda. Y el sexto, que es el monitoreo y la evaluación. ¿Cuáles son los principales actores que tenemos en este proceso? El Ministerio de Hacienda encabeza como el encargado de planificar, elaborar presupuesto y gestionar la deuda. El Congreso de la República, el que aprueba las leyes fiscales y presupuesto. El
la Presidencia de la República, que se encarga de proponer las políticas fiscales generales, las entidades ejecutoras que ejecutan el gasto público en las entidades sectoriales, en este caso, pues cada una de las entes territoriales, y tenemos la Contraloría, que es el cual se encarga de vigilar el uso adecuado de los recursos, y por último, la sociedad civil o la ciudadanía con el tema de la rendición de cuentas. Otro tema importante que se vamos a tratar en la mesa de expertos es recursos de entidades territoriales. Estos se manejan de la siguiente manera. Primero está una planeación, que es lo que se encargan los alcaldes, gobernadores, junto a su equipo, que hacen un plan de desarrollo. Está a cargo de gobernaciones, alcaldías, que son los que hacen el plan, consejos municipales, que son los quienes los aprueban, y la ciudadanía, quien a veces hacen parte con su mesa de planeación. La segunda parte es la presupuesto, que se encarga cada entidad de hacer su presupuesto anual. El dinero de los gastos y del acuerdo del plan, todo de acuerdo al plan del desarrollo. ¿Quiénes intervienen en este proceso? Pues está la Secretaría de Hacienda Municipal, que es la que se encarga de elaborar el presupuesto, el Consejo, que es quien lo aprueba, el Ministerio de Hacienda, quien fija las reglas y hace el seguimiento macroeconómico, la Contaduría General de la Nación, que es la entidad que vigila y cumple las normas contables. El tercer paso es la financiación. ¿Cómo se financia esto? Las territoriales se financian de acuerdo con diferentes fuentes de ingreso. ¿Cuáles son? Impuestos locales, que son el predial y el comercial, y por medio de transferencias del gobierno nacional. ¿Cuál es el SGP? Que es el Sistema General de Participaciones. Dinero lo que recauda para salud, educación, agua potable. Entre los otros ingresos que tenemos están las tasas de contribución, recursos propios. ¿Cuál es la cadena? La cadena es el gobierno nacional, encabeza el Ministerio de Hacienda, que es la persona, la entidad que transfiere los recursos, el DNP, que es el que coordina de la inversión de las regalías, y la Secretaría de Hacienda de cada región, que recoge y administra los ingresos. Por último, tenemos la ejecución, en la cual los gobiernos locales ejecutan el presupuesto. ¿Quiénes hacen parte de esto? Secretaría de Planeación, los alcaldes y la contaduría y tesorería local de cada municipio. Adicional a eso tenemos un control y seguimiento, que es el que se encarga de revisar que los dineros se hayan hecho buen uso, sin corrupción, cumpliendo con los objetivos del plan del desarrollo. ¿Quiénes influyen acá? Están las contralorías departamentales y municipales, está la Contraloría General de la República, la Procuraduría y la Veeduría Ciudadanas. Tenemos unos grandes invitados, voy a hablar de cada uno de ellos para poder dar paso a la intervención. El primer panel de expertos tenemos al doctor José Antonio López, coordinador del Grupo de Desarrollo Productivo, hace parte de la Dirección General de Presupuesto Crédito Nacional y fue director territorial de la ESAP en el Meta Guaviare Guainía. Adicional, tiene carreras, es profesional en administrador financiero, administrador público, especialización en las finanzas públicas, abogado y diplomado en políticas públicas. Nuestro segundo experto tenemos al doctor Jaime Rafael Vizcaíno Pulido, coordinador del Grupo de Sistema General de Regalías, docente de la Universidad Sergio de Boleda, docente de la Universidad de La Sabana, estudios tiene economía, profesional en economía, maestría en ciencias económicas. Y nuestro tercer experto es el doctor Sebastián Pérez Carrillo, asesor de despacho del viceministro técnico, fue director de técnico de la Subdirección de Política Fiscal y es profesional en economía, maestría en políticas públicas y maestría en economía. Teniendo lo anterior, compañeros, me permito dar paso a nuestro panel de expertos. Esperamos que sea de su agrado, aprovechar el máximo de conocimiento que nos van a brindar nuestros panelistas. Abarcan muchos temas y esperamos que realmente sea fructífero para ustedes como administradores públicos. Entonces, compañeros, damos paso a nuestro panel de expertos. Entonces, bienvenidos expertos y bienvenidos estudiantes. Gracias, Joana. Muchas gracias, Pablo. Bien, entonces, vale, vamos a dar inicio. En estos momentos voy a lanzar el interrogatorio, la pregunta, el tema. La primera interrogante es, ¿cómo trabaja el Ministerio de Hacienda con las alcaldías y gobernaciones para lograr una buena coordinación fiscal?
Pues buenas tardes. Buenas tardes, doctor José Antonio. El Ministerio de Buenas tardes. Hacienda, bueno, listo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como órgano rector de la política fiscal del país, tiene una dirección especial que es la DAF, que es la Dirección de Apoyo Fiscal, y básicamente y específicamente esta dirección es la que hace seguimiento y control fiscal en todo el tema de las finanzas del orden territorial. Eso sin decir que las demás direcciones y dependencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público tengan que ver en el tema. Entonces, pero valía específicamente es la Dirección de Apoyo Fiscal la que está día a día orientando, eh, acompañando, atendiendo a cada uno de los municipios y departamentos y distritos que son las entidades territoriales para que ellos puedan sencillamente desarrollar una gestión pública desde el punto de vista financiera territorial eficiente. Desde la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, pues como todos conocen, somos los encargados básicamente de que la ley anual de presupuesto o el presupuesto anual de la nación se apruebe a través del Congreso, lógicamente, y dentro de este acto administrativo, que es la ley anual de presupuesto, lógicamente van las partidas presupuestales que se destinan a las entidades territoriales, eh, entre otras, por ejemplo, las de orden constitucional y legal, como es el Sistema General de Participaciones, que es una transferencia que, de acuerdo a la Ley 715 de 2001, se destina para que las entidades territoriales atiendan temas como educación, salud, agua potable, vivienda, vías, primera infancia, bueno, saneamiento básico, cada una de estas. La Dirección del Tesoro también atiende los temas que tienen que estar relacionados con endeudamiento, créditos. La Dirección de Regulación Económica en Seguridad Social tiene a cargo el tema del FONPED, que es el Fondo de Pensiones Territoriales. Y así cada una de ellas, lógicamente, nuestro señor ministro, los viceministros atienden los temas cuando, pues, digámoslo así, en forma jocosa, pues se cae un puente por allá en el departamento del municipio X o hay un tema de alta urgencia o un tema de riesgos, pues también el Ministerio de Hacienda está a las 24 horas del día atendiendo los temas fiscales porque básicamente las finanzas públicas es la columna vertebral para tomar las decisiones en la administración pública. Yo creo que esa forma general, adicional que pues hacemos todo el direccionamiento en el tema de la política fiscal, como se decía anteriormente, el tema de orientación, de consulta y el tema también de endeudamiento de las entidades territoriales cuando traen situaciones que son un poco complejas para que ellos puedan salir adelante en temas que son bien importantes para las regiones y para la comunidad. Ese es mi aporte. Muchas gracias, doctor José Antonio. El doctor Sebastián Pérez levantó primero la mano. Gracias. Yo también, y complemento un poco, yo creo que es importante hablar también y mencionar como todo el proceso de descentralización fiscal en Colombia y cómo en las distintas instancias de ese proceso el ministerio ha jugado un rol importante. El proceso de centralización empieza, digamos, con unos procesos iniciales de fortalecimiento de la centralización fiscal hacia los años 80, donde se fortalecen los fiscos territoriales, donde se empiezan a asignar ciertos impuestos cedidos por parte de la nación. Se consolida con la Constitución del 91, digamos, dándole también administrativamente a los municipios y departamentos una mayor participación y, digamos, relevancia dentro del marco general de gobierno y de administración pública, pero al principio se hizo con un proceso que no tenía unas reglas de juego muy claras, ¿sí? Entonces, en los primeros años de descentralización posterior al 91, lo que hubo fue una fase de muchos desequilibrios fiscales subnacionales, de niveles de deuda que exageraban o que excedían la capacidad fiscal de los territorios, y eso en últimas llevó a un proceso de crisis fiscal a partir o llegando a inicios de los 2000. A partir de ahí, el Ministerio de Hacienda juega un rol trascendental, como lo mencionaba el doctor
José Antonio, desde la Dirección de Apoyo Fiscal, porque se empieza a consolidar todo un marco de responsabilidad fiscal en torno a los gobiernos subnacionales, ¿sí? Tuvimos una primera década con muchos problemas, con un marco regulatorio que no era muy claro desde las reglas de juego en la materia fiscal, y finalmente lo que se empieza a hacer es promover, digamos, una sostenibilidad fiscal para los territorios a partir del marco normativo, la ley 550, la ley 368 y la ley 617, digamos, en general son leyes que sirvieron mucho, que se promovieron desde Hacienda. Los acuerdos de reestructuración de pasivos son un hito importantísimo para los temas de descentralización fiscal, porque lo que hace es un proceso de saneamiento de las finanzas públicas. Eso pasó, digamos, entre el 2000 y 2010 más o menos, y a partir de 2000, digamos, y ahí en adelante lo que tenemos actualmente son unas finanzas fiscales subnacionales mucho más fortalecidas, robustas, con muchas capacidades y con unas reglas de juego claras. Hay otro tipo de retos actualmente, seguramente hay ciudades que ya tienen mucha capacidad, que son muy sólidas fiscalmente y que quieren un poco más de apertura y de libertad fiscal, pero creo que el rol en Hacienda en ese sentido ha ido como en 2 o 3 propósitos. El primero, el que les mencionaba, dejar unas reglas de juego muy claras en cuanto a qué pueden y qué no pueden hacer los municipios y departamentos desde una perspectiva fiscal, ¿sí? Cuáles son sus límites de gasto de funcionamiento, cuáles son sus límites de deuda, cómo tienen que hacer procesos de reestructuración de pasivos, tener que incorporar en la ley 819 también elementos para que las entidades territoriales, sobre todo las más grandes, hagan una programación fiscal de largo y de mediano plazo para garantizar que son fiscalmente sostenibles, etcétera. Y a partir de ahí el ministerio en cabeza de la Dirección de Apoyo Fiscal también digamos, ha permitido un proceso de asistencia técnica y de capacitaciones también muy robusto a las distintas administraciones centrales. No solamente es un tema de las reglas de juego, sino de poder capacitar y fortalecer la administración pública en el territorio, que creo yo que es uno de los retos que aún persisten, pero que trabajamos mucho desde el Ministerio de Hacienda. Y les diría que otro rol importante también es como el seguimiento a las estadísticas. Hacienda tiene un grupo y la Dirección de Apoyo Fiscal tiene un grupo, digamos, que se encarga de todos los conceptos y el apoyo técnico, pero también tiene un grupo de análisis económico para mirar cómo son las tendencias de los gobiernos subnacionales, cómo están en materias de recaudo, de niveles de deuda, etcétera, y mirar ahí a partir de ese análisis dónde hay posibilidades de mejora. La dirección hace un informe de viabilidad fiscal de todos los departamentos y municipios capitales, donde se estructura y se analiza de manera muy completa cada uno de los elementos fiscales, de liquidez, de caja, de ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones, y creo que todo esto lo que permite es que las entidades tengan un proceso de apoyo permanente por parte del Ministerio de Hacienda, que hace que, pues, garanticemos la sostenibilidad de las finanzas públicas a nivel territorial. Y digamos, ya para mencionar otro tema, digamos, un poco más general, porque no solamente es la Dirección de Apoyo Fiscal, sino a nivel global en Hacienda también se hace un seguimiento permanente. La Dirección de Política Macroeconómica del Ministerio, que tiene un rol, digamos, un poco más, digamos, macro en el sentido de analizar las condiciones económicas y fiscales desde una perspectiva general, hace seguimiento al gobierno nacional central, digamos, al presupuesto general de la nación, pero también tiene un espectro mucho más amplio que se llama el gobierno general, en donde en ese gobierno general se incluye un análisis y un diagnóstico de la sostenibilidad fiscal de las administraciones centrales, es decir, de la administración de las alcaldías, de las gobernaciones y también del uso del sistema general de regalías. Yo creo que ahorita el doctor Jaime nos cuenta un poco más en detalle de regalías para no meternos ahí, pero mi punto es que desde la perspectiva más global de Hacienda también hay un seguimiento muy importante a los gobiernos nacionales para garantizar que no solamente los casos específicos y que tengamos un seguimiento y un apoyo técnico, sino que desde el panorama global del sector público, las entidades territoriales, los gobiernos nacionales también hacen parte de la consolidación de estadísticas fiscales y de contabilidad fiscal que tiene el ministerio para garantizar que efectivamente podemos pues tener departamentos y municipios saneados que sean sostenibles y que pueden impulsar el desarrollo económico y social en sus respectivas regiones. Jaime, lo escuchamos. Vale, listo, Paola. No, pues nada, ya complementando lo que dicen el doctor Sebastián y el doctor José Antonio,
Para hablar específicamente del tema de regalías, creo que también, digamos, representa en este caso una fuente de recursos importante para algunos territorios del país y además un relacionamiento también con el Ministerio de Hacienda muy cercano en varios aspectos. Aquí, pues, digamos, hay varios temas a considerar. Primero es que las regalías son, digamos, una fuente de ingresos no tributario, no es un impuesto, lo que se cobra, las regalías vienen más bien del derecho que tiene el Estado sobre el subsuelo, lo dice la Constitución dice que el Estado es propietario del subsuelo y las regalías vienen es básicamente de un derecho que tiene el Estado sobre la explotación de los recursos que están en el subsuelo. Entonces es un concepto distinto a un impuesto, es un concepto, digamos, diferente a los costos de producción de una empresa, por ejemplo. Es básicamente el derecho que tiene el Estado sobre un bien, sobre un activo que es suyo, que es el subsuelo. Y esto, digamos, en principio hace que quienes sean beneficiarios de las regalías, pues no necesariamente son todos los lugares del país. El Estado es el propietario. Y en ese sentido, digamos, las regalías son del Estado, pero quien tiene el derecho a la participación es la entidad territorial donde se realiza la explotación. Esto quiere decir que, pues, por supuesto, hay entidades territoriales que se benefician o que, digamos, en últimas, tienen dentro de su territorio recursos naturales no renovables que son explotados, petróleo, gas, minería, etcétera. Estas son las entidades territoriales que reciben, digamos, o que tienen derecho a una mayor participación en la explotación de estos recursos. Y pues dado como está constituido el sistema, también hay una distribución de los recursos o, digamos, del producto de esa explotación hacia otras entidades territoriales, pero eso hace que el sistema general de regalías como tal tenga digamos, un funcionamiento particular. Digamos, depende mucho de la explotación de los recursos, depende mucho de los lugares donde se realiza la explotación de esos recursos y tiene una distribución por regla que en últimas, digamos, está establecida a través de la Constitución. El artículo 361 define o establece cómo se distribuyen los recursos de regalías en distintas asignaciones. Y lo que hacemos desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es, por supuesto, pues distribuir esos recursos. Bueno, la distribución en realidad la realiza el DNP, la Agencia Nacional de Minería, pero desde acá, desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que hacemos es administrar los recursos de las regalías para que las entidades territoriales las puedan invertir en proyectos de inversión. Esa es otra característica también particular que tiene el sistema de regalías. Tiene un sistema presupuestal propio. Entonces, las regalías no entran dentro del presupuesto general de la nación, no entran dentro de los presupuestos de las entidades territoriales, tienen un esquema totalmente aparte de ejecución presupuestal. Dice la Constitución que no se pueden utilizar en gastos de funcionamiento, entonces con las regalías no se pueden pagar salarios de funcionarios, no se pueden pagar gastos, digamos, de administración como arrendamientos u otro tipo de gastos de este tipo. Solamente se pueden financiar proyectos de inversión, es lo que dice la Constitución, y esto implica entonces que la ejecución de los recursos de regalías está sujeta a unas reglas, digamos, muy estrictas con respecto a la formulación, aprobación y ejecución de proyectos de inversión. En esto participamos conjuntamente entre Hacienda y DNP. Digamos, DNP brinda toda la orientación técnica y, digamos, la estructura institucional para acompañar la formulación de los proyectos de inversión, y desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público acompañamos todo lo que es la gestión financiera de los proyectos de inversión. ¿Qué hacemos en el Ministerio de Hacienda? Nosotros no le giramos los recursos a las entidades territoriales. Las entidades territoriales no pueden decir, ay, no, es que Hacienda me giró. No, Hacienda no le gira a la entidad territorial. Hacienda dispone un sistema de información para que las entidades territoriales gestionen los proyectos. Entonces, un proyecto, por decir algo, un proyecto que consiste en construir una escuela. Ah, bueno, hay que pagar al proveedor del hierro, hay que pagarle al contratista que hizo la obra, hay que pagar, digamos, unos suministros. Lo que hace el Ministerio de Hacienda es pagarle directamente a cada uno de esos destinatarios. Las entidades territoriales entran con el proyecto de inversión, nos dicen a quién hay que pagarle y desde Hacienda le pagamos directamente a los beneficiarios, a los destinatarios finales. No hacemos pagos a las entidades territoriales, sino directamente a quienes entregan los bienes y servicios que materializan los proyectos de inversión que son aprobados a través del sistema. Este sistema, digamos, general de regalías, otra característica que lo diferencia de los recursos propios de las entidades territoriales y del presupuesto general de la nación es que es un presupuesto bienal. Ese funciona digamos, por periodos de 2 años, no por periodos anuales, sino por periodos de 2 años. Pues teniendo en cuenta la naturaleza misma de las inversiones que se financian con el sistema. Son proyectos de inversión, pues por lo general la formulación, aprobación y ejecución de un proyecto de inversión es un proceso que dura mucho más de 1 año, y lo que permite el sistema o este funcionamiento, digamos, de bienal del presupuesto de regalías
es permitir que los proyectos se ejecuten durante un periodo de tiempo prudente relacionado, digamos, pues consecuente más bien con la duración de las inversiones y pues eso implica también unos mecanismos distintos de ejecución. ¿Por qué cuento todo esto? Porque aquí los protagonistas digamos, de la ejecución de los recursos de regalías son las entidades territoriales. Nosotros desde el Ministerio de Hacienda administramos los recursos y acompañamos la gestión financiera, pero lo que es la formulación y la ejecución de los proyectos de inversión está 100% en cabeza de las entidades territoriales, de acuerdo con las diferentes asignaciones que tiene determinada la ley. Eso implica que aquí tenemos un relacionamiento diario, cercano, uno a uno con las entidades territoriales. ¿En qué? En la creación de los usuarios, en digamos, el acompañamiento técnico para la gestión de los proyectos de inversión, la formulación de los distintos documentos, pues el CDP, el ERP para la ejecución de los proyectos, la realización de los pagos, etcétera. Entonces, eso lo acompañamos desde acá directamente con las entidades territoriales, pero lo que nosotros hacemos es una gestión puramente financiera y un acompañamiento técnico, por supuesto. Ya todo lo relacionado con la ejecución de los proyectos de inversión está a cargo de las entidades territoriales. Esto yo creo, digamos, que tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son como los puntos a favor? Que evidentemente tenemos un control transparente y un control centralizado de los recursos de regalías. Anteriormente se giraba a las entidades territoriales y sabía uno qué sucedía con esos recursos. Ahora tenemos con toda claridad información de cuál proyecto de inversión aprobó cuál entidad territorial y ese proyecto de inversión en qué bienes y servicios se produjeron y en qué se transformaron, perdón, y a quiénes se les realizó el pago y cuándo se les realizó el pago y quién autorizó los pagos a un determinado destinatario. Eso, digamos, por un lado es un punto a favor, pero también tiene un punto en contra y es que es difícil a veces articular los recursos de regalías con otros recursos. ¿Sí? Si yo financio un proyecto con regalías y además con otros recursos, no sé, de la nación o con recursos de las entidades territoriales, puede generarme allí dificultades en la ejecución de los recursos, puede generarme de pronto, ¿por qué no, digamos, algunas rigideces en la ejecución, en la planeación misma de las inversiones? Tener sistema presupuestal aparte implica también digamos, para entrar un poco más en el detalle, catálogo presupuestal independiente, tener también un proceso, digamos, de seguimiento presupuestal y de seguimiento a la ejecución diferente al seguimiento que tengo. Entonces, esto es duplicar el esfuerzo administrativo. Bueno, tiene, digamos, también como otras dificultades, pero últimas creo que ha sido un sistema que se ha venido consolidando ya desde los últimos 13 años. El sistema empezó, digamos, como tal a operar en el año 2012, pero creo que ha permitido y ha fortalecido mucho la capacidad técnica de las entidades territoriales para la formulación y la ejecución de los proyectos y la transparencia en el uso de los recursos, que creo que era uno de los puntos que más dificultad generaba en el sistema general de regalías, digamos, en otros momentos del tiempo. Y eso, por supuesto, creo que fortalece y favorece la gestión pública en las entidades territoriales. Muchas gracias, doctor Jaime. Realmente pues es bastante información la que ustedes nos están transmitiendo el día de hoy. Mi compañero Jordan tiene una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, querido panel de expertos. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en cuanto a la pregunta que voy a hacer es la siguiente. ¿Qué obstáculos se presentan al momento de trabajar con los territorios y cómo los están enfrentando desde el ministerio? Como tal, ¿cuáles ven ustedes que sea el mayor obstáculo o los mayores obstáculos que se estén presentando en este momento para poder llegar a trabajar de manera más asertiva con los territorios? Doctor Jaime, Sí, lo yo escuchamos. quiero arrancar, mira, yo creo que de los que nosotros más vivimos aquí en el grupo de regalías y en la ejecución como tal de los recursos de regalías, uno de los obstáculos más notorios y yo creo que más dificultad nos causa que a veces uno no sabe cómo afrontar es la rotación de personal en las entidades territoriales. Las entidades territoriales tienen, digamos, una característica y es que la gente encargada de los procesos rota mucho, no sé, dura 3, 4 meses, nosotros estamos cambiando usuarios, tenemos a nuestro cargo alrededor de 6.500 usuarios y cada día nos llegan alrededor de 200 solicitudes de nuevos usuarios. ¿Por qué? Porque cambió el contador, porque cambió el perfil pagador, porque es que ahora el de presupuesto ya no es de presupuesto, sino es de planeación, porque el de planeación cambió, porque cambió el secretario, entonces el secretario nombró nueva gente. Y eso, digamos, en últimas, creo que pues eso nos gustaría afrontarlo, o sea, nos gustaría decir, oye, entidades territoriales, venga, no cambien tanto de gente,
Pero ¿qué sucede en las entidades territoriales? Los puestos, por un lado, de contratos, los contratos por prestación de servicios suelen tener una muy corta duración y un muy bajo valor y además un bajo incentivo, digamos, de adherencia por parte de quien toma el contrato de prestación de servicios, porque lo toma por hoy, pero si le sale algo mejor, pues enseguida se va. Y por otro lado, los cargos de planta son muy reducidos, son muy pocos, muy peleados y a veces, digamos, digamos, están sujetos como a los cambios políticos y están sujetos, digamos, como a las dinámicas propias de cada territorio en materia, digamos, de nombramientos y en materia, digamos, de mantener a las personas en sus cargos. Creo que eso le introduce inestabilidad e incertidumbre institucional a las entidades territoriales y creo que ese es un tema con el que es muy difícil lidiar desde el Ministerio de Hacienda. Nosotros, por supuesto, ¿qué tenemos a disposición? Unos esquemas de capacitación permanente, tenemos, digamos, como unas guías, unas orientaciones, unos videos para mantener, digamos, actualizada la información a la que, digamos, tienen que afrontar, la que tienen que gestionar como tal los usuarios de las entidades territoriales. Pero creo que ese sí es un obstáculo que, bueno, en principio lo señalo, creo que no afecta solamente la relación con Hacienda, sino afecta en general el funcionamiento del Estado a nivel territorial. No se presenta solo con el sector Hacienda o con los temas financieros, sino se presenta en general con todos los temas. En algún momento trabajé, por ejemplo, en el Ministerio de Educación y lo mismo, la rotación de personas en las secretarías de educación era, digamos, un obstáculo permanente al que uno tenía que enfrentarse. Y bueno, creo que eso en últimas afecta mucho ese relacionamiento. Yo creo que desde acá poco podemos hacer por evitar la rotación, pero que bueno, creo que de pronto sí, desde un escenario un poco más macro, más estructural, uno podría pensar en que garantizar la estabilidad laboral de las personas en las entidades territoriales podría ser, digamos, una solución a muchos inconvenientes que se tienen a nivel institucional en los territorios y bueno, y en el relacionamiento también con el gobierno nacional. Muchas gracias, doctor Jaime, muy amable. El doctor Sebastián, lo escuchamos. Bueno, yo voy a intentar ser como muy concreto en puntos puntuales que me parece a mí que es relevante para entender como las dificultades. Uno primero son el periodo de gobierno. Los periodos de gobierno entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales no están alineados, las elecciones son distintas y eso hace que la gestión sea muy compleja, porque al no estar alineados no hay periodos de gobierno ni planes de gobierno que temporalmente se circunscriban en un mismo periodo y por lo tanto haya una noción clara de las perspectivas de desarrollo tanto de la nación como de los territorios. Ese es un tema que digamos que recurrentemente suele ser como un punto de partida de decir, nos tenemos que tener mayor coordinación, estar alineados, promover una agenda de desarrollo pues articulada entre nación y territorios, porque al final hay principios de subsidiariedad, de concurrencia, etcétera, pero cuando hay planes de desarrollo, periodos de gobierno que se traslapan, eso hace que sea un poco más difícil la articulación entre gobiernos y territorios. Lo segundo es las dinámicas que hay en torno al Congreso, al Legislativo y el Ejecutivo. Y un ejemplo claro de esto es la cantidad de reformas tributarias que han habido, que normalmente son reformas tributarias en pro de los tributos nacionales y que rara vez tienen en cuenta las dinámicas del sistema tributario subnacional, o lo tienen en cuenta, pero elementos específicos. Entonces, en la ley 1819, en la 1816 del 2016, habían elementos específicos sobre los impuestos, por ejemplo, a los cigarrillos, ¿sí? O el impuesto a la cerveza, que son impuestos nacionales cedidos, que fortalecen los fiscos subnacionales, pero que de nuevo esas reformas van más a corregir problemas específicos asociados, pero no es una visión estructural de lo que necesitan los territorios. Nosotros somos un país unitario, eso implica que el legislativo solamente opera, digamos, a nivel nacional, y eso en últimas también a veces hace un poco complejo que los territorios puedan poner su agenda como una de las prioridades que hay en el legislativo, porque desde el gobierno nacional muchas veces pues se tiene un enfoque sobre sus necesidades, sobre su capacidad de recaudo y gestión, y eso a veces va en detrimento de lo que, digamos, de las disposiciones para fortalecer las finanzas subnacionales. Otro tema importante yo creo que son las perspectivas, y a mí me pasó mucho cuando trabajaba en la Dirección de Apoyo Fiscal y hacíamos programas de mejora con los recursos del Sistema General de Participaciones, que son las transferencias pues, que financian buena parte de los servicios públicos a cargo de las entidades y que para muchos municipios pequeños representan más del 80% de su presupuesto ordinario. Digamos, a nivel territorial pueden haber problemas de ejecución, pueden haber problemas de eficiencia, pero siempre desde la nación o muchas veces tenemos un problema de perspectiva.
porque en la Nación y, por ejemplo, en particular en el Ministerio de Hacienda tenemos una capacidad administrativa distinta, tenemos sistemas de información distintos, tenemos tecnología distinta que muchas veces no hay en el territorio, y a veces entender esas diferencias en la capacidad y en lo que pueden ejecutar los territorios hace que desde la Nación veamos con una perspectiva muy distinta las posibilidades del territorio. O, por ejemplo, temas étnicos, cómo los temas étnicos de distintas regiones del país afectan realmente la administración pública y todo el manejo que hay detrás, incluso los recursos. No sé si ustedes tienen este detalle, pero es un caso interesante. Los resguardos indígenas tienen todo un manejo distinto frente a la ejecución de sus recursos y lo pueden utilizar bajo sus usos y costumbres, ¿no? Entonces, hay unos elementos que, digamos, en la territorialidad y cuando uno ya se va a lo más profundo de las regiones del país, pues hay diferencias muy marcadas en capacidades, en vocación, culturales, étnicas, que hacen que no sea, digamos, muchas veces el panorama que uno ve acá. Y cuando ustedes van al territorio también, muchas veces hay unos reparos y reproches con el gobierno nacional porque se tiene una visión muy centralista que deja de lado, digamos, las dificultades propias del manejo en el territorio, y creo que ese es un desafío que todavía persiste. Eh, Otro punto es la inflexibilidad del gasto, y eso además ahorita también es un elemento que pues que es muy álgido, incluso por las necesidades fiscales que tiene la nación, la posibilidad de recortar es muy baja, pero cuando uno lo lleva a un ámbito territorial, lo que sucede es que, digamos, hay mucha dependencia de transferencias y las transferencias por lo general están amarradas. Entonces, en salud yo doy plata para aseguramiento en salud a través del SGP, pero eso ni siquiera le llega al territorio porque se traslada sin situación de fondos, que quiere decir que en tesorería no reciben los recursos, sino que va de la nación a la ADRES, que es la que administra los recursos de salud, y se hace, digamos, una contabilidad presupuestal, pero realmente esa plata ni siquiera llega al territorio. O en educación lo que tenemos es el 50 y pico por ciento de los recursos del SGP van a educación, pero la gran mayoría va a financiar nómina, y además nómina bajo acuerdos y condiciones que el gobierno nacional establece de escalafón y de pago de maestros. Y así sucesivamente hay muchos ejemplos, y lo que termina viendo es un esquema en el que tenemos recursos que van al territorio. Colombia, dentro de la región, es uno de los países más descentralizados, pero en realidad lo que tenemos es casi una desconcentración o delegación de gasto, donde yo le doy una plata a los territorios, pero le digo qué hacer y cómo hacer. Y entonces realmente lo que tenemos en concepto de autonomía fiscal es muy limitado y muy poco, y creo que ahí hay un tema muy importante, sobre todo porque con la diferencia, digamos, y la heterogeneidad regional, cuando yo no doy autonomía o no doy, digamos, discrecionalidad en el gasto, pues es muy difícil que los gobiernos subnacionales lo asocien a sus necesidades particulares y a lo que realmente el territorio necesita, y eso es un punto. Y el último que tenía para mencionar es un tema más operativo, pero que sin duda es muy importante desde el rol que hace Hacienda, y es un tema de sistemas de información. Creo que Jaime mencionaba al principio en su intervención todo el tema que ha habido en fortalecer la gestión financiera pública, en implementar catálogos de clasificación presupuestal estandarizados y demás. El país en eso ha avanzado mucho, pero en lo subnacional en particular seguimos con sistemas de reporte de información fiscal de carácter trimestral. El sistema general de regalías es aparte, pero digamos en el resto del presupuesto lo que tenemos para hacer un seguimiento y control a las finanzas públicas es un sistema de reporte trimestral que sin duda pues tiene sesgos, tiene errores, y que realmente lo que impide es hacer un seguimiento y una auditoría mucho más expedita a las condiciones y a los eventos de riesgo en el uso de los recursos públicos. La Nación, por ejemplo, en contraste, tiene sistemas transaccionales donde cada una de las transacciones que yo hago se ve reflejada de manera inmediata. Hay otros países como Perú, por ejemplo, que en su sistema subnacional ya tienen un sistema transaccional para la identificación de todos los registros contables y de pagos a nivel territorial. En Colombia no tenemos eso, seguimos con reportes trimestrales, y creo yo que ese es digamos, un último elemento que yo mencionaría frente a las dificultades que todavía siguen habiendo entre la articulación nación-territorio. Muchas gracias, doctor Sebastián, por su aporte. Sigue mi compañera Heidi, pero de acuerdo a lo que acaban de mencionar el doctor Sebastián, tengo una duda, teniendo en cuenta todos los aspectos y los inconvenientes que se evidencian y que para ustedes como profesionales y que están dentro del área los ven más visibles, más factibles para ustedes, ¿qué recomendación o qué podríamos hacer nosotros como futuros administradores o desde la ESA para revisar el tema de cómo se evitaría que las regiones dependan
demasiado el dinero del gobierno nacional, teniendo en cuenta lo que ustedes nos acaban de mencionar. ¿Qué se podría hacer en este vacío, digámoslo así, teniendo en cuenta pues lo que nos acaba de mencionar el doctor Sebastián? Eh, para concatenar con la pregunta anterior y la pregunta que acaba de hacer, hay un tema ahí que es que las entidades territoriales dependen en un alto porcentaje de las transferencias, o sea, del Sistema General de Participaciones. Eso hace que, así como hay unas muy eficientes en temas de tener sistemas de información, contabilidad, presupuesto, personal idóneo, cuentas claras, transparencia y otras que no. Entonces, hay unas entidades territoriales que solo esperan las transferencias y no hacen ninguna gestión para recaudar sus impuestos, que básicamente es el predial y el de industria y comercio. Entonces, digamos que aparentemente, pues es una dificultad, pero es una debilidad para la entidad territorial, porque el Ministerio de Hacienda, con toda su institucionalidad, lo que hace siempre es fortalecer, digamos, que se haga la gestión, que se aplique la norma, que haya transparencia, apoyar para que la gestión sea eficiente, asignar recursos. Y un segundo elemento, pues se habla de la inequidad en la redistribución de los recursos. Sin embargo, digamos que de manera general, el nivel central, las fórmulas, pues el P por Q, que es población pobre, es necesidades básicas insatisfechas en salud y otras variables que se tienen en cuenta, siempre están actualizadas. A eso se suma que digamos la autonomía fiscal, pues nosotros, aunque lo decía el doctor Sebas, digamos, se redirecciona el gasto, se le dice que cómo debe ser el gasto y le colocan los recursos, pero también hay unos problemas de transparencia altos en las entidades territoriales, y voy a decirlo aquí con todo respeto, ¿no? Hay veces sencillamente pues no colocan, no está al frente el gerente que debe estar, entonces sencillamente los recursos no cumplen su fin porque aunque sean sin situación de fondos, pues sencillamente de pronto las bases de datos de régimen subsidiado aparece gente que tiene 2 o 3 fincas y no le está llegando al pobre que sí necesita el tema en salud. Entonces, hay mucha externalidad negativa desde la gerencia pública territorial. Eso se convierte en una dificultad para el nivel central, en este caso Hacienda como rector de la política fiscal y que asignaron los recursos, no para evaluar, sino para sencillamente poder entrar a hacer una complementariedad en la prestación de los servicios públicos. Y servicios públicos es todo lo que determina la norma para que sencillamente se vea mejor calidad de vida en los territorios. Entonces, las debilidades de las entidades territoriales se nos cruzan y nos terminan haciendo dificultades porque sencillamente por la autonomía fiscal y la autonomía que tienen, pues no podemos, es decir, interceder hasta cierto nivel. Por ejemplo, yo personalmente de los que llevo como 6 o 7, 10 años de lo que llevo acá, que se les debería, entre comillas, no imponer, pero sí decir, oigan, en el nivel central pedimos un CEP, el Presupuesto General de la Nación, y es en línea, es oportuno, es de una vez. En los territorios, gran porcentaje de los municipios y departamentos sabemos que no tienen esos sistemas de información en línea. Entonces, digamos que la autonomía fiscal de ellos se convierte también en una dificultad para, en este caso, el rector de la política fiscal, porque sencillamente no hay información oportuna. Y también una debilidad para ellos, porque si no tenemos la información oportuna o la información completa, pues tampoco podemos entrar a tomar decisiones para poder, digamos, complementar, sobre todo la prestación de temas como salud, educación, que es lo más importante en las entidades territoriales. Entonces, eso era como para complementar en la parte de la pregunta anterior. Y lo otro es, con respecto a su pregunta, pues como estudiantes, como hemos sido todos, pues yo creo que lo importante es de este foro, este panel, digamos, tomar 1 o 2 puntos y digamos que se podría hacer para las entidades territoriales
El gran tema es que todo, casi que la gran parte necesita recursos, así sean los viáticos para uno desplazarse, pero hoy en día, pues, a través de lo que es las TICs, pues se puede intermediar y sería empezar a hacer, digamos, como unos procesos de desaprender, ¿sí? Es decir, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que las entidades territoriales desaprendan algo que han aprendido de una forma diferente a lo que dice la ley. Entonces, generalmente uno encuentra que y municipios o ciudades de gran población, ¿cómo están haciendo eso? No, nosotros lo hacemos así porque esto lleva 10, 15 años. No, no, no. No están aplicando tal norma, no están aplicando tal principio, van a tener un problema con los órganos de control. Ustedes deben de tener este régimen de contratación, la información debe ser así. Entonces, yo creo que como estudiantes podrían iniciar sencillamente con un proceso de, digamos que sería una asesoría sobre temas básicos para la gestión pública financiera territorial, ¿cierto? A partir, digamos, de lo que ya está construido, lógicamente, lo que determina la constitución política, la autonomía fiscal de ellos, la norma, los procedimientos, y creo que a partir de ahí, pues podrían sacar, no sé, una cartilla, un formato, un folleto, donde en 10 puntos, digamos, esté la ruta para que sencillamente ellos desaprendan y vuelvan a aprender y sería, digamos, como de gran valor, algo muy insignificante, pero muy elemental. Por ejemplo, al día de hoy, sabemos que allá existe el acto legislativo 2004, donde determina que hay que incrementar o que las transferencias del sistema general de participaciones que hacen, se originan en los ingresos corrientes de la nación, deben crecer hasta por un periodo de 12 años hasta llegar a un 39%, si creo que estoy bien, menos, vamos a, es decir, ahí viene el tema, participé como 2 veces, porque se les va a colocar un mayor recurso, hay que colocarles entonces más competencias porque se llevan el recurso del Tesoro Nacional a nivel central. Entonces va a ser una ley que va a estar muy competida, digamos, en su discusión, porque los gremios, las federaciones de departamentos, de municipios y lógicamente las comunidades interesadas, pues lo que necesitan son más recursos y menos competencias. Pero recordemos que nosotros como nivel central determinamos las políticas públicas a través de los ministerios públicos o de la entidad que determine la norma, y esa política pública generalmente pues lleva a resolver problemas, y los problemas pues en cualquier sociedad organizada se resuelven con recursos. El tema es que lo que acotaba uno de los compañeros, pues no coincidimos en periodos de gobierno, no coincidimos en temas de informe, no coincidimos en sistemas de información, y mientras esas cosas aparentemente de forma no se cuadren en una sola línea, pues vamos a estar, eso le da tiempo a una entidad para que sencillamente distraiga a la otra, y como lo que está sucediendo hoy en día, Plan Nacional de Desarrollo rodando, pero con un poco de temas que todavía tenemos empantanados a nivel de Congreso. Ya estamos en el penúltimo año del cierre, a menos de un año, y sencillamente, pues, cuando se van a ver las metas logradas, pues no van a estar. Entonces, yo creo que hay hay mucha tela para cortar, como dicen nuestros ancestros en estos temas, pero yo creo que lo inicial sería empezar por el tema de educación financiera pública territorial. Yo le apostaría a eso. Muy amable, gracias. Gracias, doctor José Antonio. Así es, mucha tela de donde cortar, mucha información. Listo. Heidi. Buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí y colaborándonos con resolver estas preguntas, estas inquietudes que nos surgen a nosotros como estudiantes. Yo tengo 2 preguntas. La primera sería, ¿qué tipo de asistencia técnica brinda el ministerio a los municipios en la formulación y ejecución de sus presupuestos anuales?
Entonces sería esa la primera pregunta, o sea, qué tipo como de asistencia le brindan a los territorios para la formulación de los presupuestos. Bueno, yo creo que hay distintos insumos y yo creo que sobre todo, digamos, el ministerio tiene distintas direcciones que se encargan de elementos específicos y creo que las entidades territoriales pueden acudir al ministerio para apoyo técnico en cualquiera de los elementos. Es decir, si yo tengo inquietudes sobre temas de deuda pública y ser pago del servicio de la deuda, amortizaciones de intereses, puedo contactar a la Dirección de Crédito Público. Si tengo temas o inquietudes presupuestales o de la clasificación, está la Dirección de Presupuesto y la Dirección de Apoyo Fiscal, digamos que maneja de manera transversal la asistencia técnica a las entidades territoriales con distintos conceptos. Para responder a tu pregunta, yo creo que el elemento más importante que tiene Hacienda ahorita es un ejercicio, unas herramientas que tiene para el apoyo en la construcción del marco fiscal de mediano plazo. Digamos que hay dentro del principio de programación fiscal no solamente es el presupuesto anual, sino entender cuál es la noción y cuáles son mis capacidades y mi noción de, digamos, de los techos de ingreso y de gasto que tengo en las próximas vigencias, y eso se hace a partir del marco fiscal de mediano plazo. De hecho, la programación del presupuesto está atada a las restricciones y capacidades que yo genero en el marco fiscal. Ese marco fiscal es, digamos, de obligatorio cumplimiento para departamentos y las ciudades principales. Y en eso el Ministerio de Hacienda tiene, digamos, todo un proceso de ayudar a programar, a entender las dinámicas, seguramente a mirar cuáles son los supuestos macroeconómicos que se utilizan para las distintas programaciones y con base en eso que las entidades territoriales puedan hacer una proyección hacia futuro, digamos, eficaz que les permita estar alineado a las capacidades reales que tienen. Yo creería que eso es uno de los elementos más importantes. Muchas gracias, doctor Sebastián. Para complementar lo que dice el doctor Sebas, existe también ya un catálogo y clasificación presupuestal para las entidades territoriales, que viene, si bien recuerdo, viene desde el 2021, y las entidades territoriales tienen que dar cumplimiento a este clasificador presupuestal. La Dirección de Apoyo Fiscal, conozco pues tiene un equipo para atenderlos, incluso ellos deben de subir la información, deben de rendir los informes hay un sistema electrónico y una plataforma para que ellos rindan ahí todo el tema del seguimiento de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, entre otros. Muchas gracias, doctor José Antonio. Doctor Jaime. Y mira, simplemente para complementar, yo creo que Hacienda dispone fundamentalmente, yo creo que de lineamientos y herramientas en línea, digamos, como de consulta autónoma, si se puede decir de alguna manera, porque, claro, digamos, cuál es, por lo menos aquí en Regalías, cuál es nuestra dificultad, hombre, tenemos 1.100 entidades territoriales, 6.500 usuarios y somos 25 personas, pues, aquí en el grupo, entonces, pues, no nos da la vida para hacer una asistencia uno a uno, pero sí tenemos, digamos, como la posibilidad, tenemos unas líneas, tenemos unos lineamientos, perdón, unas guías, unos videos de apoyo también para, digamos, orientar a las entidades territoriales, pero en últimas creo que sí es un trabajo muy autónomo. Y bueno, también quería resaltar eso, que es un trabajo autónomo en las entidades territoriales. Creo que una característica fundamental de nuestro ordenamiento institucional es ese de la autonomía. Las entidades territoriales son autónomas. Uno podría decir, uy, no, pero es que qué malos presupuestos que formulan en el territorio, eso es culpa de Hacienda. Me dice, no, pues no, porque es que Hacienda no tiene la responsabilidad de orientar a las entidades territoriales en la formulación de los presupuestos como tal. Lo hace, dispone de herramientas, brinda un apoyo, digamos, genera unos lineamientos y unas guías, pero las entidades territoriales son absolutamente autónomas en ese sentido. Entonces creo que aquí digamos, como el punto fuerte puede estar, digamos, en unos temas más generales, en la formación, por ejemplo, de las personas que van a llegar a ocupar estos lugares, de pronto de Hacienda o de Tesorería en las entidades territoriales. Bueno, ellos dónde se formaron, en qué universidades, en qué, digamos, qué tipos de proceso de formación tuvieron. Creo que allí puede haber como una, digamos, un elemento a considerar con respecto digamos, a la forma de fortalecer o a la forma de pronto de mejorar, de robustecer el proceso de formulación de los presupuestos a nivel territorial. Pero
Pero en última sí creo que, bueno, pues ese tema de la autonomía hace que las entidades acudan o no. También pueden decidir no acudir. O sea, una entidad territorial también puede decir, no, ¿sabe qué? Yo hago las cosas como yo considero. Y pues nadie le dice que no. De eso se trata un poco como el tema de la autonomía. Pero sí creo que hay de todas maneras desde el ministerio unas, digamos, como unas orientaciones, unas líneas generales. Por supuesto, se brinda apoyo y asistencia técnica en casos particulares en que se solicitan. Yo creo que en eso también, digamos, por lo menos desde Regalías, pero también tengo entendido desde la Dirección de Apoyo Fiscal, todo el tiempo se están atendiendo entidades territoriales y solicitudes de entidades territoriales porque pues evidentemente hace parte de nuestra misión, pero en últimas, pues bueno, pues es un apoyo que se brinda, pero ya sí creo que allí la autonomía también juega un papel importante para saber finalmente eso en qué resulta, ¿no? Ahí es clave tener en cuenta eso. Sí, Muchas gracias. ahí, Gracias. doctora Joana y ilustre estudiante y compañero, ahí ya, como para cerrar, digamos, es que depende también de en la relación con el municipio o el departamento. Por ejemplo, las entidades que hacen parte del presupuesto general de la nación, cuando hacen convenios o algún tipo de contrato o suscriben algún acto administrativo donde va inserto la financiación de algún bien o servicio, pues lógicamente también la Dirección General de Presupuesto Público Nacional entramos cuando lo requieren, bien sea por solicitud de la entidad territorial directamente o de la entidad que hace parte del PGN, a orientar, a enseñarles, a decirles, incluso casi más que el tema presupuestal, porque una de las debilidades que también tienen es el tema de contratación, el tema de vigencia futura, bueno, todos los temas presupuestales. Entonces, el Ministerio de Hacienda, pues a través de las diferentes dependencias, lo hacen. Por ejemplo, como coordinador del tema de Agricultura, Desarrollo Rural por muchos años y de Comercio Exterior, recordamos por allá en el 2013 cuando hubo un paro, nos tocó atender muchas entidades y lo hicimos precisamente con el Viceministerio Técnico, el Viceministerio General, trazando líneas sobre muchos temas, tierras, agua, bueno. Entonces yo creo que, como lo decíamos al inicio, estamos siempre ahí al frente y ya, digamos que ya hay ya hay un producto instalado en las entidades territoriales que es la herramienta del cuipo, que es que es una categoría de las TIC, donde yo les mencionaba antes que estaba ya el clasificador presupuestal para entidades territoriales, y el cuipo lo que hace es que estandariza para que todas las entidades territoriales tengan que rendir la información de la ejecución presupuestal, entonces se puedan hacer, digamos, evaluación de ese desempeño institucional. Al ellos tener que aplicar el código, el clasificador específico para entidades territoriales y rendir en el cuipo, pues sencillamente, lo digo con experiencia, ellos en su formulación de presupuestos están atendiendo esta herramienta que lo estandariza para poder, digamos, desde el nivel central, en las tareas nuestras, en las competencias de evaluación o medición, poder tener, digamos, mayor información y mayor fuente fidedigna para poder hacer toma de decisiones o las mismas programaciones presupuestales. Muchas gracias, doctor José Muchas Antonio. gracias. Heidi, regálame un segundo, por Dale. favor. Yo sé que los doctores nos extendimos del tiempo inicial que yo había solicitado para este tema, para este panel. Y yo sé que ustedes tienen reuniones y queda una pregunta. Si ustedes tienen tiempo y lo consideran pertinente, podemos ir con la última pregunta, o si quieren por nosotros no hay ningún problema, podemos dar por finalizado el panel. Ya bastante información nos han retroalimentado en este momento. Lo dejo a consideración de los panelistas porque sé que tienen reuniones y cosas que hacer. Entonces, ustedes me dirán. Pues tranquilo, yo creo que unos 10 minuticos por mí estaría bien, no hay problema. Sí, yo creo que Sí. seguimos siendo muy concretos. Yo creo que alcanzamos a terminar. Si quieres formular la pregunta, intentamos Sí. responder de manera muy Yo creo que concreta. en 10 segundos la sacamos, doctora. Dale, Muchas muchas doctores, gracias. muy amables. Seguimos.
La pregunta sería, ¿cómo se refleja el principio de responsabilidad fiscal en las actuaciones del ministerio y qué importancia tienen las entidades territoriales? Solo eso. No sé si en 10 segundos la saquemos, José, pero que la pregunta es... Bueno, Venga, ahí, yo, pues bueno, digo bueno. hágale, Primero, José, y yo le complemento. Vale, pues. ¿ah? Doctor José Antonio, tiene la Bueno, palabra. gracias. No, para yo mis 10 segundos y despedirme, no, tranquilo. No, el tema de la responsabilidad fiscal es un tema bien importante y más ahora que yo creo que todos conocemos de la actual situación fiscal. Entonces, ahí lo primero que hay que decir es que existe una regla fiscal, que existe un estatuto orgánico, existe unas herramientas, unos instrumentos como es el marco fiscal de mediano plazo, que va a 10 años, el marco de gasto. Es decir, hay toda una planeación financiera presupuestal, tanto para el gasto de funcionamiento e inversión. Entonces, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues como autoridad en el tema fiscal, lógicamente que es la primera obligación que se tiene, que es el de la responsabilidad de frente al manejo de las finanzas públicas para poder atender todo el gasto público, lógicamente con título de gasto, y poder hacer el recaudo y poder buscar el financiamiento cuando el recaudo sencillamente no alcanza, por decirlo así. Pero yo creo que este tema de responsabilidad fiscal va de la mano con la sostenibilidad fiscal y tenemos una herramienta que es la misma norma de la regla fiscal, la cual permite que la senda del gasto, pues de acuerdo a la evaluación que se hace anual, hay una comisión para el seguimiento de la regla fiscal, pues no se suba de cierto porcentaje. Para que sencillamente haya una flexibilidad, porque de todas maneras, hay que decirlo, cualquier sociedad moderna pues utiliza el financiamiento y por eso dentro de la clasificación de la finanza está la deuda pública. Entonces, en mi conocimiento y sobre todo estas últimas dos vigencias, el Ministerio de Hacienda le ha apostado y lo hemos realizado de todo nivel, todo el equipo directivo, todos los que estamos, el tema de que se mantenga la senda del gasto público y que, digamos, en un tema de que no vaya a pasar para que genere un mayor déficit de lo que puede sortear, entre otras palabras, el recaudo de los ingresos, que básicamente son los impuestos, las utilidades de las empresas y ya para de contar. Entonces yo creo que en tema de responsabilidad, pues nos mantenemos en el tema de que exista la sostenibilidad fiscal, precisamente porque pues eso va a revertir en el ciclo económico, es decir, en la medida que hayan recursos, se coloquen para adquisición de bienes y servicios, pasan al mercado, el mercado adquiere, las personas pagan impuestos, volvemos y podemos seguir sencillamente financiando el gasto público. Para eso tenemos la herramienta del presupuesto público y en las últimas dos vigencias hemos utilizado lo que nos permite el estatuto orgánico como el aplazamiento de apropiaciones presupuestales. Estoy hablando a partir del PGN porque el sistema de regalías, pues ahí ya está la fuente. Y también la reducción que la puede hacer el gobierno nacional por decreto. Entonces, digamos, ahí como para el tema de la sostenibilidad fiscal. Sabemos que pues ya desde el punto de vista del discurso político, pues es otro tema que no es fiscal, que en mi parecer y mi análisis pues le ha pegado y nos ha impactado en el recaudo de las rentas, de los impuestos. Sin embargo, pues en forma transparente y en forma técnica se ha buscado el financiamiento a través del, digamos, de lo que es el endeudamiento hasta donde lo permite la regla y de esa manera hemos podido avanzar. Recordemos que, pues como cualquier gobierno, se reciben inflexibilidades en el gasto público, hay vigencias futuras, hay unas inflexibilidades de funcionamiento como las mismas pensiones, las mismas transferencias a los municipios. Entonces, creo que en ese punto, pues como que hasta ahí el tema de responsabilidad fiscal, vamos en esa senda. Frente al tema con las entidades territoriales, pues como lo decíamos anteriormente,
las entidades territoriales dependen en un alto porcentaje de sus ingresos de lo que les llega al Sistema General de Participaciones, que tienen un mandato en qué deben invertir, pero sencillamente pues también están los instrumentos para hacer evaluación a través de cada una de las entidades que le corresponda. Si es por un tema de educación, el Ministerio de Educación; si es de salud, salud; si es el DNP; si es Hacienda. Entonces, y también se hace seguimiento de evaluación para que sencillamente, digamos, pues suele suceder que están solicitando mayores recursos, no han ejecutado y no han cumplido con las coberturas o las metas, depende del caso. Entonces, también digamos que ahí está presente el Ministerio de Hacienda, logrando que haya una responsabilidad de las entidades territoriales con los recursos que le están asignando. Gracias. Gracias, doctor José Antonio. Jaime, 10 segundos. Hágale, Pero sí. 10. Sí. No, mira, yo para complementar, digamos, solamente con un aspecto a propósito de la pregunta, yo creo que también parte, digamos, del ejercicio de la responsabilidad fiscal que se ha venido dando desde el Ministerio de Hacienda creo que se ha venido haciendo un esfuerzo grande por, digamos, garantizar cada vez una mayor transparencia en la información, digamos, digamos, financiera y presupuestal de la nación. En presupuesto se dispone cada vez más de información en tiempo real, incluso, digamos, ya cada mes se publican y se actualizan las cifras de ejecución presupuestal. Hay una herramienta para consultar la información diaria. Aquí en Regalías también diariamente actualizamos los tableros de asignación y ejecución presupuestal. Creo que vuelve y juega el manejo que se da de los recursos, particularmente de regalías, a través de la cuenta única del sistema y el uso del SPGR, el sistema de información nuestro, para la gestión de esos recursos, garantiza también una mayor transparencia y digamos, un mayor detalle en la información. Nosotros todos los días respondemos requerimientos de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Procuraduría con respecto a distintos proyectos de inversión, y les podemos decir con toda tranquilidad: sí, claro, mire, esto es lo que tenemos en el sistema, estos fueron los gastos autorizados, los autorizó tales usuarios en tales entidades para los pagos de estos proyectos de inversión. Y creo que eso es algo que en particular, por lo menos, digamos, en años anteriores uno no veía con tanta facilidad. Hoy en día creo que tenemos, digamos, unos mecanismos de acceso a la información cada vez más amplios, más detallados, digamos, con distintas formas de pronto de acceso al público. Y creo que eso en últimas también hace parte como del cumplimiento de esa misionalidad de ser responsables con los recursos públicos. Finalmente son recursos de la nación, recursos que pertenecen a todos los colombianos y que todos los colombianos tienen, digamos, en últimas la posibilidad de poder acceder. Creo que digamos, yo destacaría particularmente como ese aspecto del ejercicio de la responsabilidad fiscal de parte del Ministerio de Hacienda, y que creo que se puede ver en muchos aspectos. Muchas gracias, doctor Jaime. Muchas gracias. Yo termino con un tema rápido, y es la responsabilidad. No solamente es como un marco normativo que deje unas reglas claras, que fue lo que hemos venido mencionando, lo que las entidades también tienen, sino entender que, digamos, la política fiscal es un medio para promover el desarrollo económico y social. O sea, en últimas, el manejo de los recursos públicos es lo que permite que yo pueda tener política social, política económica y en general incentivar el desarrollo. Y yo creo que hay un tema muy importante que en Colombia sigue siendo un desafío: es la eficiencia del gasto público, que realmente la plata que tenemos, el recaudo que hacemos, lo utilicemos en lo que realmente se necesita, en un gasto eficiente, y no que lo que terminemos haciendo es promover la ineficiencia del gasto público, que al final lo que hace es limitar la capacidad de desarrollo en el país. Y un tema adicional a nivel subnacional sobre responsabilidad fiscal, que también es un tema interesante, es al final la dependencia de transferencias también genera una brecha, digamos, es producto o genera una brecha vertical entre ingresos y gastos, digamos, desde el marco de política fiscal. Y eso, en la medida que se incrementa, que es lo que está pasando en el país, Colombia está incrementando sus transferencias del SPA a casi el 40% de los ingresos corrientes. Eso genera también y termina afectando también los principios de responsabilidad fiscal y de la gestión eficiente de los recursos. ¿Sí? Porque cuando a mí me transfieren toda la plata y además me dicen en qué hacerlo,
pues yo como gobierno territorial lo que digo es, pues yo hago lo que me están diciendo que ha de hacer, o en últimas a mí lo que me están diciendo allá es que hacer, o promueven la pereza fiscal, pues porque es que a mí me están dando todo, entonces yo para qué recaudo. Entonces hay unos temas que, digamos, la responsabilidad fiscal no solamente es un marco institucional de cuáles son las reglas, sino es entender también temas asociados a la eficiencia y a cómo nuestro proceso presupuestal y descentralización fiscal también termina teniendo implicaciones, y yo creo que eso es un tema muy importante. Cuando uno depende en exceso de transferencias, lo que termina haciendo es distorsionar un poco la responsabilidad en frente al gasto público, que un alcalde realmente se haga, digamos, responsable de la ejecución de sus recursos, pues acá no le sucede tanto. Por lo que les digo, al final, pues yo estoy haciendo lo que me están diciendo, porque todo lo tengo enmarcado, encasillado, todo tiene una destinación, y creo que eso también es un reto y un desafío que tenemos frente a la autonomía de las entidades. Muchas Gracias. gracias, doctor Sebastián, muy amable. Bueno, con esta Muchísimas gracias. última pregunta damos por finalizado el panel de expertos, no sin antes agradecer infinitamente desde nosotros como estudiantes de la ESAP, futuros administradores públicos territoriales, y desde la parte personal no me quiero ir sin darle las gracias a cada uno de ustedes porque sé que el tema de tiempo hoy en día para cada uno de ustedes era bastante apretado, y como en algún momento lo hablé con alguno de ustedes, esto era más de disposición y de querer ayudar y contribuir con este granito de arena para cada uno de nosotros. Entonces, desde lo personal, infinitamente agradecida con cada uno de ustedes, doctor Sebastián, doctor Jaime, doctor José Antonio. Para mí es muy grato y muy gratificante poder contar con todo este espacio, y como yo lo dije al inicio, poder contar con los conocimientos de ustedes. Me llevo lo mejor y sé que al igual mis compañeros. Muchas gracias.